bueno. Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos los que nos escuchan nuevamente en este programa de Contacto Espiritual. Y seguimos hablando sobre esta disciplina espiritual que nos ayuda a tener control, autocontrol de nosotros mismos, dominio con la ayuda y la gracia de Dios, que se llama la encratella. Y ayer, en el programa anterior, estuvimos hablando de cómo Jesús era nuestro modelo, y también estuvimos hablando de cómo Jesús en el Evangelio nos habla de una actitud fundamental para que nosotros también estemos sobre nosotros mismos con esta actitud, este vigilarnos para tener control cada vez mayor sobre nosotros mismos con la ayuda y la gracia de Dios. Entonces Jesús pone algunas parábolas y Él nos dice, vigilen, estén alerta, manténganse despiertos, porque vendré como un ladrón en la noche. Y Jesús lo que nos quiere decir es que nosotros seamos como los porteros, ¿no? Los porteros en las escuelas son las personas que están, las que cuidan quién entra y quién sale, para que no salgan los que no tienen que salir y para que no entren los que no tienen que entrar, sino que entren los que deben entrar. Lo correspondiente son los que cuidan, precisamente, por eso son porteros, están en ese sentido, cuidando, vigilando. Jesús nos está diciendo, ustedes tienen que ser porteros de ustedes mismos, porteros de su alma, de su cuerpo, de todo su ser, pero principalmente de su alma, ¿no? De su corazón. Que estén pendientes de todo lo que entra, todo lo que sale, para que no salga lo que tiene que salir y no entre lo que tiene que entrar, lo que no tiene que entrar. Y yo les dije en este programa que precisamente íbamos a hablar un poquito sobre el ejercicio de una cosa que se llama el examen de conciencia, que es un instrumento muy grande, muy eficaz, precisamente para que nosotros practiquemos eso de ser porteros de nosotros mismos, que es un ejercicio que uno aprende y que se supone que se haga una vez por el día. Por la noche hay otros institutos religiosos que lo hacen 2 veces. Por ejemplo, me parece que la Compañía de Jesús, de la cual es el Papa, tiene la costumbre de hacerlo 2 veces, uno por la mañana y otro por la tarde. Entonces, pero lo normal es que el cristiano lo haga una vez al día, por la noche antes de acostarse. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, cuál sería la práctica. Esto lo enseñó precisamente los maestros espirituales
principalmente los grandes monjes del desierto, que fueron los que lo practicaron mucho para adelantar en la vida espiritual, y que San Ignacio en sus ejercicios espirituales con esa capacidad que él tenía de resumir en un tratadito los puntos fundamentales del examen de conciencia. Entonces él dice así, fíjese, esto no tiene una hojita que puede tener media paginita. Él dice en el primer punto, primero darle gracias a Dios, nuestro Señor, por todos los beneficios que nosotros recibimos, ponernos en la presencia de Dios. Esto se hace más o menos entre 10 y 15 minutos, más o menos. El primer punto, ponernos en la presencia de Dios y que Dios nos está viendo, que Dios nos escucha y que también sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces, primero, darle gracias por los beneficios que hemos recibido. En general, grandes, así que son muchos. Habernos dado la vida, habernos dado la existencia, la vida natural, la vida sobrenatural, y en específico los beneficios que hemos recibido durante el día, ¿no? En concreto, ¿no? Pero una cosa muy rapidita. Luego, el segundo punto, pedirle gracias para conocer las faltas, los pecados, las cosas que no hemos hecho bien, ¿ve? Y quitarlos, ¿ve? No, sacarlos de nuestra vida porque no agradan a Dios. Siempre hay que mirarlo con un corazón de hijo, un amor filial, ¿no? Delante de Dios, Dios es nuestro Padre, que no es un patrón que está detrás de nosotros para pedirnos cuentas, sino es un Padre que nosotros le debemos, es un papá que le debemos, que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que se merece que nosotros le respondamos con amor. Y en el tercer punto, demandar cuenta, o sea, reflexionar sobre lo que nosotros hemos hecho desde que nosotros nos levantamos por la mañana, las cosas que hemos pensado, las cosas que hemos hablado, las cosas que hemos hecho, hasta el momento en que estoy haciendo la reflexión. Y siempre hay que, en el segundo punto, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos dé gracias para conocer los pecados y quitarlos, rechazarlos, arrepentirnos de ellos, nosotros le estamos pidiendo que nos dé luz, pero la luz desde Él, no desde nosotros, mirando desde Dios, no según nuestros criterios, sino los criterios de Dios. Entonces, cuando hacemos la reflexión sobre pensamientos, palabras, obras, las cosas que a lo mejor pudimos haber hecho y no hicimos, siempre los vamos a mirar desde esos deberes según la voluntad de Dios, según el querer de Dios. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos los mandamientos, porque si nosotros no conocemos los mandamientos, entonces nosotros vamos a mirar desde nuestros criterios, ¿sí? No desde los criterios de Dios. ¿Sí? Es muy importante eso, que nosotros conozcamos los mandamientos y qué deberes implican esos mandamientos para cada uno de nosotros. Entonces, después de eso,
le pedimos el cuarto punto, le pedimos perdón a Dios de nuestras faltas, porque ahí nos vamos a dar cuenta de las cosas buenas y también nos vamos a dar cuenta de las cosas, de las cosas malas y de las cosas buenas que hemos hecho durante el día. ¿Cómo la hemos hecho? ¿Sí? ¿Con quién me he pasado? Me voy a dar cuenta también si ha habido alguna circunstancia, alguna persona, algún ambiente donde yo a lo mejor, para mí ha sido una tentación muy grande y he caído. ¿Sí? Y, y a través de ese examen, de esa reflexión, yo me voy a dar cuenta de eso. ¿Sí? Y entonces, luego, el punto quinto, eh, le, me propongo la enmienda con su falta. O sea, en el cuarto ya yo le estoy pidiendo perdón al Señor de la falta. Ya y en el quinto propongo la enmienda con su gracia y rezo una oración, un Padre Nuestro, no María Lavín, pero normalmente un Padre Nuestro para que me dé esa fuerza para que yo pueda cambiar y que yo no vuelva a caer en la misma circunstancia, en la misma situación el otro día, ¿sí? El próximo día. ¿Sí? Pues esto normalmente se hace por la noche, unos minutitos antes de hacer las oraciones de la noche, y después también se puede terminar con un acto de arrepentimiento. ¿Sí? Antes de rezar el Padre Nuestro, un acto de arrepentimiento que puede ser, aquí por ejemplo en Argentina es el pésame, en otros lugares puede ser el yo confieso. eh, el acto de arrepentimiento que nosotros hemos aprendido. Y a través de eso nosotros vamos a ir conociendo, nos vamos a ir conociendo a nosotros mismos desde la luz de Dios. Desde la luz de Dios. Entonces nos vamos a ir dando cuenta de las debilidades, las fragilidades que tengo, las circunstancias que permiten que a lo mejor yo caiga en un pecado y no en otros. A lo mejor las personas que me hacen caer, ¿eh? Compañías que a lo mejor no son tan buenas. Y yo voy viendo, partiendo de eso, me voy dando cuenta a ver si yo en ese sentido veo si hay circunstancias y hay personas que yo puedo evitar, si está en mis manos, evitarlas, hasta que yo adquiera fuerza para que yo no caiga en esas circunstancias. Es lo que dice hermosamente el pésame, y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. ¿Sí? Que eso muchas veces lo decimos, lo sabemos de memoria, pero muchas veces no lo practicamos, ¿sí? Como pasa con muchas oraciones. Entonces, y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros hagamos eso, porque si son cosas que nosotros podemos evitar, son personas que nosotros podemos evitar para no caer en el pecado, entonces nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de nuestra parte para, para hacer la voluntad de Dios. Y Dios, en ese sentido, si yo hago todo lo que está de mi parte, Dios me va a dar la ayuda, la gracia que corresponde. Si yo no hago eso que yo puedo, entonces Él no tiene ninguna obligación de darme la gracia, porque son cosas que yo puedo hacer y Él quiere que yo las haga. Él quiere esa colaboración de parte mía. Es muy importante, fíjese, esta práctica, esto que está aquí, nos va a ayudar mucho para nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual. Y nos va a ayudar para a crecer en humildad, en humildad. Vamos a tener un momento de reflexión ahora para recordar estos 5 puntos. Ojalá que los pudiéramos también apuntar y así no se nos olvidan y podemos entonces después practicarlos poquito a poco, porque uno en la práctica es que los va aprendiendo.
Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti. Y no quiero seguir un día más sin ti, Señor. Nuevamente he venido, como ves, vuelvo arrepentido. Ya ves, volví a fallar. Se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor, Señor. Lléname de esperanza y haz crecer en mí la confianza, sentir que tú estás aquí, tan cerca de mí, y que puedo ser feliz. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor. Sí, ahora vamos a hablar un poquito también de otro ejercicio de examen que San Ignacio enseñaba también en los ejercicios espirituales, que se llamaba examen particular. El examen particular es un examen que me va a ayudar a mí a quitar a lo mejor algún defecto, algún pecado, algún vicio que yo tengo muy arraigado, muy grande, que es como el defecto principal mío. Pues no sé, a lo mejor yo soy iracundo, ¿eh? Me da mucha bronca, me da mucha ira, ¿no? Por cualquier cosa. O a lo mejor tengo mucha pereza. Y así en diferentes pecados, diferentes faltas en los cuales yo caigo mucho, que tal vez es como el que reina en mí. Entonces él dice, eh, te voy a enseñar cómo puedes corregir eso prontito. ¿eh? Vamos a atacar a ese rey que te está dominando y lo vamos a hacer todos los días. Entonces esto le llama a él examen particular. Por eso, porque es de un defecto, es de una falta, de un pecado. También sirve para progresar en una virtud que a lo mejor no está totalmente perfeccionada. Entonces yo lo miro, esa virtud la miro, pero desde el punto de vista de lo defectuoso, no en cuanto a la mejoría, sino en cuanto a lo defectuoso. ¿Para qué? Para mejorarlo. Entonces consiste en 3 tiempos. Primero, cuando nos levantamos, proponemos guardarnos de aquel pecado o defecto con diligencia. Cuando nos levantamos, que vamos preparándonos para asearnos, entonces ya
lo primero que voy pensando es, Señor, yo quiero durante este día corregirme de esto, estar pendiente de este tipo de defecto, de este pecado que tengo, para que yo durante el día no vaya a caer, ¿no? O sea, ya estoy alerta. El segundo tiempo es después puede ser a lo mejor antes del almuerzo o después del almuerzo. Le pido a Dios gracias hago como una especie de examen de conciencia, una pequeña reflexión, para acordarme las veces que he caído desde que me levanté por la mañana hasta ese momento en que estoy haciendo la reflexión. Y acordarme de las veces que he caído y pedirle fuerzas para enmendarme. Luego de examinarse uno de hora en hora, desde que uno se levanta hasta el momento, y lo importante es que uno quiere corregir, entonces uno puede a lo mejor apuntarlo en un cuadernito, o tal vez lo que algunas personas hacían era que se ponían granos en el bolsillo o en un sitio donde sabía que, no sé, unos granos de lentejas, cosas así, o arroz. Entonces, cada vez que ellos veían cuando se hacían el examen que ellos habían caído, entonces echaban un granito de arroz, un granito de lenteja en el bolsillo o en el sitio donde lo guarda. Entonces, así sabían las veces que más o menos habían caído. Y siempre, después que uno hace el examen, siempre proponer de nuevo el enmendarse con la ayuda y la gracia de Dios, ¿no? Y después, el tercer tiempo sería ya por la tarde, a lo mejor un poquito antes después de la cena, antes de acostarme, o casi unirlo con el examen de conciencia. Entonces ver en ese ratito, desde por la mañana, desde el momento que hice el primer examen hasta ese momento, a ver cuántas veces yo he caído en esa falta. ¿Ven? Siempre acuérdense que estamos hablando de una falta solamente, no vamos a mirarlo todo. Esa falta que yo quiero corregir, porque a lo mejor es una falta o un pecado en el cual yo caigo mucho. Y entonces San Ignacio pone cuatro añadiduras o 4 adiciones para que este proceso de crecimiento, o sea, de corregir ese defecto, se haga lo más pronto posible. Él dice, por ejemplo, que cada vez que uno caiga, se arrepienta y renueve el propósito, porque esto es importantísimo. Esto es un elemento, tal vez el más importante en el examen de conciencia, ya sea el general, ya sea el particular. Que nosotros no nos cansemos nunca de arrepentirnos y proponer. Dios siempre me perdona. Dios siempre me perdona. No se cansa de perdonar. Y que yo siempre tenga esa actitud siempre de arrepentirme y corregirme, tratando de hacer el esfuerzo mayor para corregirme lo más pronto posible, ¿no? Segundo, otra adición que él pone, comparar la lista de la mañana, o sea, las veces que he caído por la mañana con las veces que he caído por la tarde, a ver si voy progresando o no. Si es menor. Y después comparar también los exámenes del día anterior con los de el día que uno está haciendo el examen. O sea, va mirando a ver si de día en día también uno va progresando. Y eso mismo también de semana en semana. Esto es muy
Esto lo sacó San Ignacio de los monjes del desierto, porque esto lo practicaban mucho, ¿sí? Y así ellos se daban cuenta si ellos caían o no caían iban progresando o no iban progresando en la corrección de ese defecto, ¿sí? Esto es un examen muy interesante que incluso hoy en día, aunque no así tan esquemático como lo estamos diciendo, pero sabemos que es así, lo practican también los alcohólicos anónimos, ¿eh? Alcohólicos anónimos también lo practican. O sea, ¿cuál es el defecto dominante que ellos tienen? Es el no tomarse la primera copa, no tomarse el primer trago. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos viven el momento presente ese día para no tomarse ese primer trago. ¿Eh? Viven para ese día, no están pensando que si en el futuro no, para ese día, para ese momento. No tomarse ese primer trago. Y así de esa manera ellos van adquiriendo el hábito de controlarse. Hasta que ya llegue el momento donde lo han hecho, pasan 2 días, pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días, pasa una semana, y luego y después un mes, y así. Por ejemplo, yo conocí una persona que tenía el problema del alcoholismo y llegó a perseverar con este método 20 años, hasta que se murió. Y llegó a ser un hombre, pero ejemplar, y de una vida espiritual muy grande, una familia hermosa, muy arrepentido también de todo el daño que le había hecho esa familia, pero que estuvo corrigiéndose y arrepentido, y después trabajando para la comunidad, para la iglesia, y ayudando a otras personas que también tenían el mismo problema para que pudieran corregirse con ese método. Es muy lindo. Y siempre, por supuesto, contando con la gracia de Dios, porque también los alcohólicos anónimos cuentan con la gracia de Dios. Esa ayuda, esa colaboración, ese estar sobre ellos mismos, pero también cuentan con la gracia de Dios. Así que aquí tenemos estos medios, estos instrumentos de una manera práctica, para que ustedes puedan practicarlo, apuntarlo, y si hay alguna cosita que ustedes después quieren preguntar, nos pueden llamar, entonces yo les puedo enviar a lo mejor algo escrito o repetírselo. Y ya para terminar, nos decía el padre Molina: tu norma no debe ser lo espontáneo, instintivo, emocional, afectivo, no la comodidad, no la personalidad independiente de Dios. Tu norma debe ser la razón iluminada por la fe, el control según los datos de la fe que programa la cruz de Cristo de tus instintos, afectos, personalidad. Esa debe ser tu norma y la mía, la de todos cristianos. Que nosotros tengamos dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades, para dirigirlas todas a el querer y la voluntad de Dios. Eso es ser unidos con Dios, ser santos. Le damos las gracias por haber compartido este ratito con nosotros, y seguimos invitándolos para que ustedes también hagan sintonía y también sean promotores de estos programas
Y ustedes también pueden enviar sus sugerencias de temas, cosas que les interese conocer y saber a través de este programa, y que ustedes también puedan promoverlo entre sus amigos, sus vecinos, sus compañeros, para que ellos también puedan conocer todas estas cosas lindas y hermosas que Dios tiene para nosotros. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.